nosotros lo que intentamos es cuando algo tiene magia o tira o funciona es empujarlo para ver hasta dónde llega, sin saber dónde va a llegar, pero normalmente cuando haces eso y cada vez se descubre más a la hora de aprender y de la inquietud suele llegar a algo interesante. Y este proyecto lo iniciamos en el 2014, curiosamente, en el 2015, curiosamente paralelamente a Bit2Me, que todo el mundo nos decía, oye, ¿para qué vale esto? Pues no lo sabemos, pero luego vieron que apoyábamos a Bit2Me, que era un proyecto y parecía que sí tenía más sentido lo que hacíamos, ¿no? Y para que os hagáis una idea, lo que promueve es la gratitud, ¿no? Hablaba Alfredo os ha dado las gracias por venir y un poco la magia que tiene la innovación a día de hoy. Nosotros empezamos con una cadena de agradecimientos que nos ha llevado a ser la portada del Huffington Post en Estados Unidos, al Parlamento Británico, Google lo apoya. Y para que os hagáis una idea, hace un mes y medio experimentamos, no sé si sabéis lo que son los stickers en Instagram. En Instagram en las stories podéis poner stickers. Pues hace un mes y medio vimos que la gente, empezamos a subir stickers a Instagram y cuando nos quedamos alucinados es cuando, después de un mes, se están viendo 500.000 veces al día. La gente nos dice, oye, ¿por qué haces esto? Pues no lo sabemos muy bien, pero algo pasará, ¿no? Y para celebrarlo o para animaros a contagiar gratitud con los stickers, hemos hecho para agradecer a los ponentes, si tenéis Instagram y publicáis stories, hemos hecho unos stickers que si pones gran conferencia o great conference o 100 thanks, podéis utilizarlos. Voy a dejar hablar ya a Jorge, que no sé dónde, Jorge lo tengo por aquí, y ya, bueno, ellos son los protagonistas y nos van a contar quiénes son y qué hacen. Bueno. Bueno, yo os voy a hablaros de nuestro proyecto que es MarRise, que básicamente es un protocolo que hemos construido sobre la red pública de Ethereum, que lo que quiere ayudar es a la gente a certificar, proteger y monetizar sus propias creaciones. Creadores de contenido que generan mucho contenido al final tienen el problema que utilizan plataformas centralizadas que les cobran grandes comisiones. Y aparte también está el problema de los medios de pago, que también cobran comisiones, cosa que hace que la venta de contenido digital a bajo coste pues sea un problema. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí lo que queremos hacer es introducir lo que es la tokenización de archivos, que es un concepto que puede ser un poco raro, porque en tokenización siempre estamos pensando en fondos, en real estate, en coger activos de la vida real, dividirlos y para venderlos en trozos o dar trozos de propiedad. Pero claro, ¿para qué tokenizamos un archivo? Nos dimos cuenta que cuando tokenizamos un archivo en una red de blockchain estamos ganando una certificación. Estamos cogiendo la hash del archivo y dándole una prueba de autoría al creador de ese archivo. Luego también hemos hecho un sistema de protección sobre la red de blockchain que lo que permite es que ese creador pueda proteger su contenido. Y luego, aparte, el uso de smart contracts nos ayuda a monetizar ese contenido, a realizar una monetización directa gracias a la tecnología blockchain. Esto lo decimos porque veíamos un problema, y es que cuando hablas con creadores de contenido, con artistas, con directores, te dicen que el problema de usar plataformas para la venta del contenido digital son las comisiones, tanto comisiones de la plataforma como de medios de pago. Y para ellos eso es un escollo, un gran problema. Y luego, aparte, hay un problema de piratería, que cualquier persona puede coger, comprar un PDF, pagarlo, pero luego se lo puede enviar a todo el mundo. El autor, digamos que cuando se hace la venta, pierde totalmente el control sobre ese contenido. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Y luego también con esta tecnología hemos visto que hay empresas, sobre todo empresas pequeñas, pymes, que no pueden hacer mucha inversión en informática, que a lo mejor carecen de una herramienta donde puedan certificar información y protegerla. Entonces, para intentar entender todo esto, vamos a ver cómo sería ahora mismo cómo se hace la venta de contenido digital, con cualquier plataforma. Básicamente lo que hace el autor es subir un contenido y ¿qué hace la plataforma? Hacer custodia de ese contenido. Se encarga de que nadie pueda acceder a ese archivo y luego también lo que hace es gestionar la venta. Gestiona que solamente quien compre ese archivo pueda descargárselo. Y luego, posteriormente, de toda la venta que ha recaudado, coge sus comisiones y le paga al autor, ya dependiendo de sus propias condiciones o métodos de pago. Para ver lo que vamos a hacer la venta descentralizada, para entenderlo es, primero lo que haríamos al tokenizar ese archivo es que el autor lo ha certificado. Ya tiene una prueba de que esa creación es suya. Pero es que luego lo que estamos haciendo es encriptarlo. Lo encriptamos para sustituir la custodia que hace la plataforma. Porque si tenemos un archivo encriptado, os lo puedo distribuir a todos los que estáis aquí, pero ninguno puede abrirlo. Con lo cual no nos hace falta una plataforma central para hacer esa custodia. Luego ofrecemos el control del contenido. Obviamente, al estar encriptado, el autor puede poner las reglas de quién puede verlo, pues al final lo que va a hacer es poner un precio y quien se lo pague puede ver el contenido.
Y al final utilizamos la monetización directa. Tú cuando pagas con criptomoneda, los pagos son directos, no son a través de ningún intermediario. Simplemente en la arquitectura que hemos hecho SmartRise, por explicarla un poco, al final tenemos una aplicación descentralizada, un API y la red Ethereum. Digamos que el API sobraría si estamos hablando de descentralización pura. Pero ¿cuál es el problema? Al final, para transaccionar con la red Ethereum hace falta gas y para eso necesitas criptomoneda. Con lo cual, lo que hemos desarrollado para ayudar a la gente a que pueda usarlo de manera más fácil, hemos desarrollado un API para pagar las transacciones en nombre del creador. Y luego, aparte, también tener un API pues, nos permite que la aplicación vaya un poco más rápido, podamos, todo tema de búsquedas, vaya más eficiente. Pero digamos que en el futuro el sistema está preparado para quitar el API y si en un futuro la gente empieza a tener criptomoneda y puede pagar sus propias transacciones, no haría falta para nada y ya sería un sistema descentralizado puro. Y al final, pues todo esto voy a intentar enseñaros un poco a ver cómo podemos hacer. A ver si consigo. ¿Lo estáis viendo? Sí. A ver, ¿cómo puedo conseguir? Aquí está. Entonces, básicamente está la aplicación. Esto es un monedero de Ethereum. Hay que pasarla, vale. A ver si conseguimos. Aquí está, va a ser un poco difícil. Esto es un wallet de Ethereum. O sea, cualquier persona sirve para que custodie su criptomoneda. Le ofrecemos por los servicios de transferir criptomoneda, guardamos la clave privada, podéis imprimiros una paper wallet para tener impresa la clave pública y vuestra clave privada. Pero bueno, aquí lo interesante es que haríamos. Nosotros cuando lo utilizamos es que queremos tokenizar un fichero o queremos abrirlo. Simplemente, cuando queremos tokenizarlo, damos diferentes opciones al autor. Por ejemplo, una persona puede querer proteger su contenido y que solamente se vea en un visor seguro, de forma que nadie pueda extraerlo, no pueda capturar la pantalla y no haya forma de enviárselo a otra persona. Pero bueno, luego simplemente otras personas pueden querer, por ejemplo, freelance, proteger el trabajo que le van a entregar al cliente y entregárselo protegido. Y así estamos solucionando, digamos, el problema de quién paga primero y qué hace primero. Tú cuando le vas a entregar un trabajo a alguien, sobre todo en entornos que no hay mucha confianza, pues claro, ¿qué hago? ¿Te entrego primero y luego me pagas o primero me pagas y luego te lo entrego? Pues con esta tecnología aseguramos mediante un smart contract que solamente en el momento que alguien realice el pago ya puede abrirlo. Se realiza el pago, lo cobra el creador y automáticamente el que ha pagado ya puede abrir ese archivo. Luego también se puede usar para donaciones. Una persona puede simplemente tokenizar su archivo, pero no pedir nada a cambio. Simplemente la persona que lo está viendo va a tener siempre la opción, un botón de donarle. Si te libera un contenido, lo estás viendo, te gusta, apoyas al artista, conoces al artista que lo ha hecho y quieres donarle, donación directa, sin ningún tipo de intermediario. Y luego, bueno, tenemos algunas opciones más de crear contenido exclusivo, que simplemente puedes limitar el número de copias que vas a vender. Tú puedes decir, de este contenido vendo 100 copias y no se pueden vender más, para crear exclusividad. O un objetivo. Yo hago un libro y quiero ganar $200 lo máximo. Pues ya está, cuando llegas a $200, lo que hace el contenido se desencripta y cualquier persona ya puede verlo. Luego, aparte, bueno, tenemos para empresas pues simplemente dos tipos. Un tipo de tokenización que simplemente certifica y protege la información, ya está. Una pyme que necesite su dueño tener cierta información protegida y solo quiera acceder él, puede hacerlo. Y luego también ficheros protegidos por tiempo. Ficheros que solamente se pueden abrir entre un determinado rango de tiempo. Esto estamos mirando para usarlo en licitaciones públicas o licitaciones de empresa. Tú mandas tu propuesta a una empresa y si la licitación acaba el 1 de diciembre, esa empresa solo puede abrir todas las propuestas a partir del 1 de diciembre. Con lo cual a las empresas le viene bien porque se quitan tipos de sospechas de que puedan ver las propuestas, enviárselas a alguien para que se copien y se presenten a coste más bajo. Y bueno, lo que voy a intentar, a ver, es que veáis simplemente cómo sería tokenizar un archivo. Pues simplemente lo que haríamos, seleccionaríamos el archivo, por ejemplo, pondríamos un precio, imaginaros, 99 céntimos. Diríamos si queremos que quien lo compre, hay dos cosas, como el archivo está encriptado, podemos querer que haga una previsualización de las primeras páginas o no.
Bueno, en este caso vamos a hacerlo. Y esto simplemente lo que estamos haciendo es coger el archivo, hashearlo y crear una huella digital en una red de blockchain que tenga la información suficiente. Tenemos que confirmar la transacción con nuestra password. A ver. Espero que la haya puesto bien. No. A ver. Ahí está. Lo estamos subiendo simplemente a una nube, ofrecemos el servicio si una persona quiere coger el archivo y ya lo tiene. Entonces, este archivo ahora mismo lo tenemos subido en la nube, en una nube nuestra, y le hemos dado un link a la persona para poder compartirlo, ya puede compartirlo por Twitter, el link por Twitter, por Facebook. En su página web puede insertar este código y al final se le generará un botón para que la persona que lo pulse se lo pueda descargar. Y luego, bueno, pues simplemente para que veáis, esto está, a ver si lo puedo llevar aquí, en la red. Esto está ahora mismo en la testnet. Pues ya se acaba, esta la transacción que hemos generado, pues mira, se acaba de validar y aquí tenéis todos los datos. Y luego, por ver la visión de la persona que compra, pues ya hemos dejado preparados unos archivos, por ejemplo, para que veáis lo que sería la venta de una foto. Imaginaros un fotógrafo de un periódico. Aquí está. Aunque no se vea, un fotógrafo ha protegido esta foto y la quiere vender a un periódico, por ejemplo. Entonces, la previsualización ahora mismo está con marcas de agua, aunque se vea, y la persona lo que tiene que hacer simplemente es comprarla. Entonces, bueno, vamos a ver. Y además le estamos dando dos opciones. Puede comprarlo directamente con criptomoneda o puede usarlo o puede pagarlo con tarjeta de crédito. Con lo cual, para que el autor tenga facilidad, porque si solamente vendiéramos con criptomoneda, pues el público bajaría, que puede comprarlo, bajaría. Entonces, simplemente vamos a comprarlo. Tengo criptomoneda en mi wallet, pues vamos a confirmar la transacción. A ver si. Disculpad. Ahí me estaban avisando que ya se ha minado un poco. Vale. A lo mejor está tardando un poco más, pero bueno. Y esto básicamente es Smart Rights. Ahí. ¿Esto para qué sirve? ¿Para qué lo queremos? Lo queremos enfocar sobre todo para que cualquier persona que escriba un relato, que saque una fotografía muy buena, que quiera artistas que hacen canciones que no son conocidos, que tengan métodos para poder monetizar su creatividad directamente, sobre todo sin necesidad de ningún tipo de plataforma central. Y luego aparte, pues bueno, las empresas, vamos a ver casos de uso, por ejemplo, hay un caso de uso ahora con el tema del control horario. Una pequeña empresa pues, que no pueda pagar un sistema de control horario puede simplemente llevarlo en Excel y mes a mes certificar ese Excel. Utilizar esta tecnología para certificarlo. Cualquier control que fuera, puedes coger ese archivo, demostrar que no se ha tocado, porque para eso hay una hash, una red de blockchain, y puedes demostrar que llevas el control horario sin que nadie lo modifique. Y bueno, esta es la presentación. Ahora sí, gracias a todos y si queréis hacer alguna pregunta, encantado. ¿Admites vídeo? Sí, admitimos vídeo, PDFs, imágenes y audio. Yo puedo subir ¿Perdón? yo puedo subir la información a otra nube o a otro servidor. Sí, mira, la información, para que te hagas la idea, voy a ver si lo podemos ver aquí. La información queda en tu PC, para empezar. O sea, tú proteges, mirad, oye, a ver si lo consigo llevar aquí. El archivo que hemos protegido, el archivo que acabamos de proteger, está en tu PC. O sea, tú si quieres no lo puedes subir en la nube y mandarlo por correo si quieres. Puedes subirlo a la nube que quieras, a Dropbox, a cualquiera, y mandar el link. O sea, el tema que al proteger un archivo ya no necesitas tenerlo en una nube segura, que solamente con un usuario y una password se puede acceder. Entonces puedes subirlo donde te dé la gana y usar el método de transferencia de ese archivo el que quieras. No está limitado a que tenga que estar en nuestra nube. Sí, sí. Pero no me ha quedado claro.
Vale, mira, te lo voy a explicar. Al final tenemos una serie de smart contracts, con lo cual lo que hace es, una vez protege la información, has creado como una huella digital, no quiero llamarlo token para que no os confundáis con los tokens RC20, pero lo que haces es creas una huella digital con información suficiente para que solamente los smart contracts lo que hacen es, vas a abrir el archivo y ven una whitelist. Dicen, ¿esta persona ha pagado? Sí. Le doy la información suficiente para que pueda desencriptarlo y verlo. ¿Esta persona ha pagado? No. En ese caso le digo que tiene que pagar para ver el archivo. No sé si eso... El ejemplo que he puesto, la persona ha conseguido el archivo de cualquier forma. Se lo ha mandado por correo, se lo ha visto en redes sociales, lo ha visto en la web del autor. Se lo descarga y lo abre, instala nuestra wallet, obviamente. Sí, vale. Hay que tener la wallet instalada, claro, porque al final esto es protección de información también y en visores web es muy difícil controlar que no te extraigan la información. En cambio, cuando tú lo haces en una aplicación tuya, puedes controlar de muchas formas que no extraigan esa información. Entonces hay que instalarse la wallet. Y de paso ya sirve como una wallet de Ethereum. Sí. ¿Cómo haces que no se pueda luego propagar a cualquiera? Vale. El archivo está encriptado, con lo cual un archivo encriptado os lo puedo distribuir a todos que nadie pueda abrirlo. Y luego eso, mediante smart contracts lo que haces son whitelists para comprobar si has pagado o no. Una vez has pagado, tú entras en una whitelist, con lo cual siempre que vayas a ver el archivo van a preguntar, van a decir, sí, esta dirección ha pagado. Con lo cual te da la información suficiente para que esta wallet sea capaz de desencriptar el archivo. Eso es como funciona. Tendrías que darle tu clave privada. Sí. Esto es como si en un sistema de encriptación de los que existen de documentos, pues tú vas, encriptas un documento y le das tu password a otra persona para que lo desencripte. Tiene que tener tu clave privada para poder desencriptarlo. Pero puedo imprimir y todo eso. Depende, si tú lo has pagado, depende de lo que quiera el autor. Por ejemplo, bueno, sí, dejamos PDFs, imágenes, dejamos imprimirlas, obviamente, pero también estaba viendo, sí, puedes imprimirlo. Por ejemplo, para un documento, sí. una campaña de marketing, la tienes que publicar. Efectivamente, entonces en ese caso sería la segunda opción de delivery en la cual tú cuando pagas extraes el archivo original. Por eso hay opciones. Eso lo decide el autor, lo puede ver en un visor seguro, lo puede extraer. ¿Vamos de tiempo? Vale. Pues... Sí, sí. ¿Se puede obligar a que solamente te la puedan abrir a través de unas direcciones IP? Perdónate. ¿A través de una dirección IP, por ejemplo? Ahora mismo no está esa funcionalidad, pero se podría, obviamente. Se podría también decir solamente pueden abrirlo estos ordenadores con este rango de direcciones IP. Has empezado diciendo que la principal razón de esto es ahorrar costes de comisiones. Efectivamente. ¿No has dicho exactamente cuánto se ahorra y qué Mira, casos? vale, perfecto. Un par de casos, por ejemplo. Mira, te puedo comentar, por ejemplo, tú imagínate que creas un vídeo, eres un adolescente y quieres pedir €1 por el vídeo. Entonces, tú lo subes ahora mismo. Escálalo a un negocio, yo soy, no sé, un productor de música, facturo $10 millones al año en música vendiendo en Spotify, por ejemplo, y quiero de alguna forma ahorrarme esas comisiones. El modelo, claro, este modelo es distinto porque este modelo está pensado para gente independiente que precisamente quiera intentar monetizar por su cuenta. O sea, el modelo de vender, de coger, voy a vender... Por mi cuenta. Yo soy Sí. digamos, un curator Vale. de artistas musicales que luego los promuevo yo en Vale. Spotify, ¿no? Pero antes de hacer eso quiero asegurarme esa primera pata. Ujú. Entonces, Pues estoy mira, trabajando individualmente, pero a un volumen de €10 millones, por ejemplo. Pues en ese caso, de momento, para esos volúmenes no lo tengo pensado. Lo que te puedo decir es que cobramos una comisión de un 3%. Comparado con... Comparado con, por ejemplo, productos que hemos visto de venta de archivos digitales que te cobran entre un 30 y un 50% de comisión. Y luego también está el tema del pago. Porque claro, si tú vas a muy bajo coste, pagar €1 usando PayPal te cobra un 3% de comisión más 30 céntimos fijo. En el caso de €1 es un 33% que te ha quitado. Súmale entre un 30 y 50% que te quita la plataforma, con lo cual gente independiente, gente joven, pues tiene muy difícil monetizar. Otra forma, nosotros simplemente le estamos quitando un 3%, con lo cual están cogiendo un 97% de lo que venden. Yo creo que la diferencia sí que puede merecer la pena.
¿Está? Pues muchas gracias. Jorge. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Smart Rights es uno de los proyectos que... Mira, suena la alarma además. Smart Rights es uno de los proyectos que estamos acelerando desde NWCD Lab y Jorge reúne unos ingredientes muy importantes en blockchain, que es muy buen desarrollador. De hecho, trabajaba en un banco, se salió y ha empezado toda esta carrera ahora, ¿no? El siguiente proyecto del cual vamos a hablar es Block Invest y para ello me gustaría que Miguel Caballero, que es CEO de Tutelus, nos cuente cómo nace, porque sale de un concurso del Blockchain Demo Day, y luego que estén preparados Sergio y José también. Muchas gracias, José. Bueno, gracias a todos. Voy a ser muy breve porque los protagonistas son ellos. Yo simplemente os quería contar una pequeña historia. Hace un año, pues unos cuantos locos que hay por aquí, de hecho que hay varios por ahí, por aquí, más José y Sergio, pues decidieron hacer el primer máster de blockchain que hacíamos desde Tutelus. Entonces hicimos una primera promoción, empezamos en enero con ellos, con la idea de, bueno, pues de ayudar a la gente que quiera entrar al ecosistema a meterla dentro, desde dentro, y el resultado pues lo vais a ver ahora, ¿no? Yo creo que han hecho un trabajo espectacular. La verdad es que Block Invest lleva ya como concepto y como producto muchos meses. Lo presentáis ahora, pero desde antes de verano ya estaba hecho todo el trabajo, ¿no? Y me quedo con la copla de que, bueno, me siento yo personalmente, me siento muy contento y muy feliz de poder haber aportado mi granito de arena a que gente, bueno, Sergio estaba en el ecosistema de cripto, pero bueno, José estaba desde fuera, pues se haya metido dentro, ¿no? Y como él, pues han pasado ya más de 50 personas. Yo voy a estar al final del meetup, por supuesto, con unas cervezas. También está conmigo Marcos Carrera, que es el director de Growth de Tutelus. Y bueno, y si cualquiera tenéis dudas, queréis saber sobre el máster, la próxima edición la empezamos en febrero aquí en Madrid, mientras tenemos ediciones en Barcelona, en Alicante y Las Palmas, pues estaré encantado de contaros un poquito más al respecto. Y ahora, los protagonistas, por favor, un fuerte aplauso para ellos. Sí. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias, Miguel, por tus palabras. Sí es cierto que cuando nosotros empezamos en esto, como bien ha dicho Miguel, empezamos dentro del máster de Tutelus. Y la verdad es que fue una gran aportación. Lo primero porque yo llegué a conocer a Sergio, que Sergio ya, como ha dicho Miguel, ya lleva bastante tiempo. Y es cierto que hay que echarle gran parte de la culpa porque era una idea que él tenía en su momento. Una idea que a los que compusimos ese proyecto de trabajo nos encantó. Una lástima que no hayamos podido estar todos hoy aquí, pero que ciertamente bueno, nació en ese momento de una forma más o menos real, se desarrolló, creo que el culmen fue el día del Demo Day en el campus de Google y como bien se ha dicho, pues llevamos trabajando en ese desarrollo de realmente entonces. ¿Qué os puedo decir? ¿Qué es nuestro producto? Pues nuestro producto, lo ha comentado Jorge antes, cuando tú te pones a hablar de un proyecto en blockchain, hablas de real estate, hablas de activos, bueno, pues nuestra idea, nuestro concepto era crear un fondo de criptomonedas, ¿vale? Un fondo de cripto. ¿Utilizando el qué? Utilizando una tecnología que para nosotros nos parecía tremendamente interesante, que además servía para unos valores que entendíamos que podíamos aplicar a nuestro proyecto, pues como que era la transparencia, como era la trazabilidad, etcétera, etcétera, y que pues nosotros estuvimos de alguna forma tratando de poner en orden, ¿no?, en ese momento y ese era nuestro producto. Hicimos un estudio importante de cuál era la situación de los fondos de inversión reales. La verdad es que ha sido toda una travesía del desierto porque es un mundo tremendamente complicado y que no
de alguna forma no conseguíamos colocar o encajar dentro del mundo blockchain, ¿vale? Como digo, y además lo veis en la presentación, para nosotros había dos premisas fundamentales. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de blockchain, y de hecho cuando hablábamos con Miguel en su momento de preparar el proyecto, cuando la gente piensa en blockchain, piensa en que tiene que haber algo novedoso, tiene que haber algo catártico, que coja y revolucione. Bueno, nosotros en este caso quizás seamos más simples en ese sentido, porque nosotros no venimos a inventar nada nuevo. Es algo que traemos de lo que es el mundo real y que aprovechamos la tecnología blockchain, y en este caso el mundo de las criptomonedas, para desarrollar nuestro fondo. Por los dos aspectos fundamentales que decía. Primero, por el uso de la propia tecnología que crea las criptomonedas, y el segundo, pues por los valores que la propia tecnología tiene. Ese concepto de trazabilidad, ese concepto de transparencia, que era algo que nosotros queríamos aportar a nuestro proyecto, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos hecho? A grandes rasgos, hemos creado un token, que es el que refleja el activo. Lo hemos denominado BKI. ¿Sí? ¿No? BKI. Que es el token que se va a encargar dentro del sistema de ir reflejando pues cada uno de los activos o cada una de las adquisiciones que tengan las personas que quieran adquirir nuestro token. Asimismo, tenemos una plataforma donde vamos a poder ir viendo cuál es la valoración de ese token, y que va a ir incrementándose y que va a ir viéndose su evolución de forma diaria, ¿vale? Uno de los conceptos que nosotros planteamos cuando estábamos desarrollando este proyecto, y que realmente dejamos uno de los aspectos que dejamos claro desde el principio, era que nosotros no queríamos aceptar o no queríamos coger el concepto de dinero fiat. Es decir, nosotros éramos, a partir de marzo, abril, ya éramos verdaderos creyentes en blockchain, en el mundo cripto, y nosotros solo queríamos que las aportaciones que se hicieran solo se hicieran en criptomonedas. Con lo cual, luego hemos visto que cuando hemos ido desarrollando este proyecto hay una serie de condicionantes a los que no se nos aplicarían una serie de obligaciones, dado que no cogemos dinero. Pero asimismo, nosotros hemos ido cogiendo y hemos ido cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos. Todas las aportaciones que se realizan en el fondo se realizan en dos tipos de monedas: o se realizan en Bitcoin o se realizan en Ether, y luego en base a unos smart contracts que ahora explicará Sergio, se realiza la conversión para adquirir los distintos tokens BKI que hay en el sistema, ¿vale? Los smart contracts funcionan de forma autónoma, con lo cual no hay ninguna incidencia por parte de los usuarios, y todo de forma transparente. El usuario, en su apartado privado dentro de la aplicación, puede ver la evolución de esas adquisiciones, la conversión, la valoración, etcétera, ¿vale? Y como digo, un aspecto fundamental que sí hemos querido implantar, quizás a lo mejor por también mi formación, que es legal, ha sido que se cumplan todos y cada uno de los requisitos para evitar problemas legislativos respecto del origen de fondos, sobre todo políticas de conocimiento del cliente, políticas de blanqueo de capitales, etcétera. Y de hecho, bueno, hay un apartado específico para lo que es la trazabilidad y lo que es el origen de fondos. Y bueno, por último, ya todo lo que desarrollamos respecto de los protocolos tanto de depósito como retiro, etcétera, etcétera, todos se hacen de forma automática en base a smart contracts, que es, como digo, uno de los principios que nosotros queríamos que la plataforma estuvieran perfectamente definidos, porque de alguna forma pensábamos que daba mucha más seguridad al usuario saber que no hay personas que están incidiendo en ese aspecto. Bueno, y ahora Sergio pues os explicará el detalle de la aplicación.
Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio, como ha dicho José, y bueno, antes de nada quiero dar las gracias también a Miguel y bueno, a todo el equipo que está detrás de nosotros, que aquí ahora mismo está José y una compañera que es Lucía, que es una financiera. No podemos estar todos porque llenaríamos la mitad de esto, pero bueno, yo quiero hacer una división entre lo que es el token que nosotros hemos creado y la plataforma. Esto que veis aquí es plataforma, ahora os enseño un poco los detalles que están hechos. Lo hemos hecho en diapositivas porque tampoco sabíamos si íbamos a tener ordenador para poder enseñarlo con nuestras cuentas. Pero bueno, el token que nosotros hemos creado, que es por lo que utilizamos la blockchain, aparte de utilizar las criptomonedas que ya de por sí utilizan el blockchain, el token sirve como utilidad para hacer una permuta entre una moneda, que puede ser en este caso, como ha dicho José, Bitcoin o Ethereum, con la nuestra. Simplemente sirve para eso. Es decir, el token refleja un activo que vosotros o la gente que invierta con nosotros tiene como una acción, por así decirlo, de nuestro fondo. Esa acción va cambiando pues dependiendo de lo que nosotros vamos haciendo diariamente, que luego se refleja pues a las 2, 3 de la mañana teníamos planteado hacerlo, irá subiendo y bajando en función de los movimientos que nosotros hemos hecho. Simplemente sirve para eso. El smart contract es un smart contract muy sencillo porque no tenía sentido hacer un smart contract muy dificultoso para crearlo, muy dificultoso, porque realmente si nosotros le damos mucha gobernanza al token, a la hora de crear... A la hora de crear ciertas actualizaciones como nosotros queremos implementar de cara a otros años, como pueda ser meterle inteligencia artificial o crear un índice a posteriori, todo esto son proyectos, vías de negocio que serán después. Si le damos toda esa potestad al token, a la hora de nosotros crear ese contenido no vamos a poder crearlo. Entonces la idea ha sido crear el token simplemente como opción de permuta para cambiar una moneda por la otra y que la gente pueda entrar en el fondo, y dar la gobernanza a la plataforma que nosotros hemos creado. Está creada por nosotros, por los programadores nuestros, y bueno, ahí dentro es donde todos los cambios se pueden hacer. Un smart contract, una vez que esté hecho, ya no se puede cambiar. Entonces, bueno, yo voy a explicar un poco, voy a enseñar un poco la pantalla principal, en la cual, bueno, pues tiene usuario y contraseña. Y esto es un poco la plataforma que nosotros tenemos, en la cual pues refleja el dinero que la gente puede... esto es una calculadora en la que realmente se ve cuántos BKIs tiene una persona por la inversión que haya hecho, su equivalencia en Bitcoin y su equivalencia en euros en el momento en el que estén operando. Pues tenemos un monedero de Bitcoin, tenemos un monedero de Ethereum, tenemos el propio monedero nuestro. De momento será todo en plataforma y bueno, quizás a la larga se pueda crear un monedero para el teléfono móvil, para un ordenador o lo que sea, pero bueno, de momento va a ser todo a través de una plataforma. Esto es la calculadora con las fuentes de cual cada uno haya metido, si ha metido ingresos desde una cuenta o lo ha metido desde otra, el precio actual del token, que como he comentado, se verá reflejado cada día dependiendo de las operaciones que nosotros hemos hecho, las transacciones que el cliente ha tenido, si lo ha sacado, si lo ha metido, el valor del fondo actual que nosotros tenemos y bueno, luego una parte de administración en la cual tenemos todos los usuarios. Esto es lo que comentaba José del Know Your Client, que hemos tenido que trabajar en esto, sobre todo es la parte que más hemos tenido que trabajar, porque la parte técnica es coger patrón y ponerse a coser y cantar. Pero la parte legal y burocrática es la que más nos ha costado, es la que más tiempo hemos empleado, en la que más hemos tenido que echar horas en buscar de qué manera podemos hacer esto para que no, si nos pasa el toro no nos pille, por así decirlo. Y bueno, simplemente son fotos de la plataforma,
simplemente son fotos de la plataforma, no tiene más. No lo hemos querido enseñar aquí en vivo y en directo por lo mismo, porque no sabíamos si íbamos a tener un ordenador, pero bueno, si a alguien en algún momento le llega a interesar y conocer un poco qué es lo que hacemos demás, pues bueno, pues estaremos por aquí. Y poco más, no sé, yo creo que, bueno, más o menos es así. Si hay alguien que tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa, pues bueno, pues... Vamos a ver, Sergio, sí. ¿cuál es el siguiente reto? O sea, ¿en qué tesitura estáis? ¿Reto a qué te refieres? Comercial, de negocio, o sea, ¿dónde estáis? Vale, nosotros ahora mismo estamos en una parte de búsqueda activa de inversión. Ya hemos conseguido lo que nosotros queríamos, que en su momento ya comentamos los hitos que queríamos conseguir. Ese hito ya lo hemos conseguido y bueno, a partir del 1 de enero es cuando nosotros salimos, ¿vale? Nosotros no hemos querido salir no queremos salir hasta el 1 de enero porque teníamos pensado que durante todo este tiempo, desde que empezamos a plantearlo en el mes de abril, pues nos iba a costar prácticamente hasta diciembre. No ha sido así, ha sido antes, pero como ya estaba planteado toda la estrategia a partir de enero, esa era la fecha que habíamos puesto. es la que habíamos puesto y bueno, es política nuestra que hasta enero no vamos a salir. A partir de enero puede entrar todo el mundo. Hasta ahora pues es un poco más privado. Está entrando la gente que o bien conozcamos nosotros por otras vías de negocios o más patrimonial, más que de cliente, por así decirlo. A partir del 1 de enero podrá entrar todo el mundo. ¿Desde cuándo? Pues eso, ¿cuánto estaba puesto? ¿Cuánto estaba puesto eso? Es que tenemos a la financiera aquí que es la que nada. El equivalente, ¿no? Sí, 0,9 bitcoins o 0, algo, sí. 5.000 euros, ¿no? Sí, el equivalente. Tal y como lo hacemos, creemos que es lo... Sí. Estaría bien, yo me conozco, y perdona que abuse un poquito de la confianza con ellos, yo me conozco vuestra historia, pero estaría bien que contaseis brevemente de dónde venís, ¿no? Y qué relación tenéis con cripto y con esto de los fondos. Vale. Y inversión. Vale, bueno, a ver, la idea realmente sale un poco de mí. Yo hace 3 años más o menos me metí en este mundo, bueno, pues sobre todo en la minería de Bitcoin y todo esto, en lo que, bueno, en las épocas doradas, en las que una máquina rentaba 30, 40 euros diarios y nosotros, bueno, pues empezamos viajamos a China, recorrimos aquella zona para sacar los proveedores que nos podían servir a nosotros, esas ASICs, que es como se llaman, y bueno, empezamos a montar una granjita pequeña aquí y muchos de los beneficios que nosotros teníamos, pues iban a una casa de cambio y empezamos allá a operar pues de manera simbólica, a ver qué pasaba. Y bueno, no tenemos que contar con lo que pasó en el año 2017, que fue una explosión, pero sí que buscamos ciertas estrategias que nos venían bien y nos salían bien si lo hacíamos de esa manera, porque el mundo cripto, la diferencia que hay con el mundo tradicional es que como al no estar regulado, una persona en Singapur puede decirme a mí lo que yo puedo, cómo me van a salir los números. Entonces, bueno, sabiendo un poco y moviéndote un poco por ese mercado, nosotros encontramos, bueno, bastantes estrategias, porque primero empezamos con una, probamos, fuimos probando y sacamos bastantes estrategias que son las cuales ahora utilizamos. Entonces, bueno, yo después, claro, la gente que conmigo, digo conmigo porque, bueno, yo le conocí en el máster, pero ahora ha sido así, él se ha tenido que amoldar a lo que hacía yo. La gente que conmigo suele tener algún tipo de vía de negocio, siempre me preguntaban, bueno, yo no puedo poner ahí algo porque yo voy a comprar una máquina que me voy a gastar X y voy a tardar en recuperarla otro X. Entonces, cuando le muestras lo que haces, cómo lo haces y la manera en la que lo haces, te dicen, pues yo prefiero esto, porque me voy a gastar el dinero luego en un pisapapeles que pesa 5 kilos y lo voy a tener en mi casa y no me va a servir para nada. Entonces, bueno, pues la opción de decir, yo necesito aprender, que fue por lo que también entramos en el máster, ciertas cosas que, por mucho que yo supiera de criptomonedas o de invertir, había cosas del blockchain que no entendía, fue un poco eso. Es decir, yo necesito profesionalizarlo, porque la vía de negocio de las máquinas está muy bien, pero si profesionalizo esta, pues tengo 2 vías de negocio, y de esta seguro que me voy a otra y me puedo ir a otra. Entonces, bueno, pues el mundo nos hizo que nos encontráramos en
en este mundo con él y con otro compañero que ahora no está aquí, bueno, y toda la empresa que está detrás de esto, que yo calculo que somos unos cuantos ya, entre 15 y 20, entre gente interna nuestra y gente externa que nos ha ayudado a hacer alguna cosa, algún diseño, marketing o lo que sea. Pues este proyecto son casi 20 personas para hacerlo. Y bueno, empezamos 3, la idea salió de mí, seguimos 3 y después tuvimos que invertir nosotros para poder montar esto, porque realmente esto es tiempo, es costoso también, pero bueno, cuando llegas, has llegado y uno se siente satisfecho de lo que puede conseguir. Tengo una pregunta, 2 minutos muy breves. Sí. ¿Dónde vais a hacer la STO? Y luego si proponéis un mercado secundario. Vale. Nosotros no es STO, ¿vale? Empezó siendo STO, es decir, tuvimos una serie de locuras, discusiones, nos tiramos 3 meses, yo creo que fue, bueno, esto es STO, esto es STO, esto es STO. Al final buscamos la utilidad, que es lo que comentaba de hacer una permuta, es decir, tú tienes Bitcoin, tú los pones en un sitio y yo te doy otra cosa, por lo tanto ya ahí hay una utilidad en la cual nos olvidamos de la STO. Montar una STO era todavía más tiempo, más trabajo, más dinero y más dolor de cabeza. Entonces fue la única manera en la cual pudimos decir, bueno, si lo hacemos de esta manera, sacamos una utilidad y no tenemos que hacerlo como STO. Ahí nos surgió un problema que nosotros, bueno, pues teníamos, creo que me lo dices por país, ¿no? Entiendo, sí. Nosotros teníamos una idea que era irnos a Estonia, que es ahora donde muchas empresas están yendo a hacer de todo. Claro, cuando llegamos allí, pues nos bajaron los humos y nos dijeron, no, olvidaos de esto, que esto, aunque sea un país que esté muy digitalizado y tal, esto es Europa. Entonces aquí, si queréis hacer esto, capital social de no sé cuántos millones de euros, avales, folletos, igual que la CNMV, pero allí. No sé ahora mismo cómo se llamaba, pero bueno. Entonces decidimos hacerlo dando la vuelta al mundo, porque hemos tenido que dar la vuelta al mundo. El fondo se va a hacer, la sociedad como tal se va a hacer en las Islas Caimán. El fondo, lo que es la sociedad. A la larga hay que venirse aquí. Entonces, claro, nosotros queremos sacarlo. Yo lo que no quiero es estar 1 año y medio entre reuniones con la CNMV, folletos, dinero que no tenemos y que el que saquemos es para lo que es. Aquí montar una cosa de estas son 2-3 millones de euros entre unas cosas y otras. No es viable, ni para una empresa como nosotros, ni siquiera para una gran empresa, porque ya está todo ese mercado está ya muy vendido. Entonces, la idea es hacerlo en Caimán, que bueno, ya está allí. Y cuando se pueda, si es que en algún momento se puede, pues lo traeremos a Europa. No sabemos si estaremos en España o llega el momento, pues nos sentaremos con quien toque y veremos opciones. Y lo otro que me comentaban, no. Hay una posibilidad que se pueda negociar en un exchange, pero todavía eso no lo tenemos contemplado. De momento la gobernanza la tenemos nosotros. Y los tokens los creamos nosotros, los tenemos nosotros, se van a pasar a la plataforma a partir de enero. De momento somos nosotros los únicos que los tenemos. En enero se pasarán a la plataforma para que cuando la gente compre y venda se pasen automáticamente. Pero lo de pasarlo a un exchange o no, eso es algo que el tiempo dirá. Depende también de la oferta y la demanda que haya. Si el negocio a partir de enero empieza a funcionar bien con la campaña que nosotros queremos hacer, pues puede ser que en algún momento se lance. Pero igual, es algo que también depende de dónde lo pongas, es muy costoso. Hay casos en los que llega hasta $500.000 de euros y no sabemos si vamos a sacar ese beneficio. Pero bueno, en la página web, si llega, lo pondremos. No sé si hay alguien más que tenga alguna cosa que decir. Bueno, ya está. Muchas gracias. Un poco en la línea de todo el exchange, en una línea, un nivel más bajo, sí. No hay ningún problema en transmitirlo, ¿no? O sea, esa es un poco la gracia. Sí, claro.
Sí, se puede. Y en la misma plataforma y sí que Sí. estabeleceréis un... Sí, ahí claro, está claro. A la hora de comprar y vender se hace todo en la plataforma. Es decir, tú compras hoy, el día que sea, y lo quieres vender el día 3 meses después, la propia plataforma lo hace. De hecho, el Smart Contract está para eso, para que tú decidas cuándo lo vas a hacer o cómo lo vas a hacer. Y luego habría que darse de alta, la persona que lo ha recibido, cumplir también los requisitos de KYC. Sí, cuando quiera... eso hay que hacerlo porque realmente es una de las... Es que para poder hacerlo dentro de la plataforma te tienes que haber hecho ya la validación. Claro. Para entrar a la plataforma tienes que haber mandado tu pasaporte y tal y cual. Si no, el siguiente paso de la plataforma te va a venir en negro, te va a decir, manda esto, por favor. Bueno, como en cualquier exchange últimamente o con cualquier monedero. Antes los monederos te permitían mandar lo que quisieras y ahora ya te permiten en el primer nivel 1.000 euros o 2.000 o no sé. A partir de, si quieren mandar algo más, necesitas verificarte. Sergio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, nuestro siguiente ponente es Iván Martín. Además de ser, es bastante joven, o yo ya me hago mayor, y además de ser director académico del área de Data Science aquí en IE, es CTO de una startup que se llama Binfluencers, que probablemente conoceréis, que lo que hacen es utilizar inteligencia artificial para poder encontrar los mejores influencers para campañas, y lo hacen a lo bestia. Quiere decir, me estaba contando Iván que están haciendo una campaña para 8.000 influencers de golpe, y bueno, yo conecté con él y la verdad que me quedé alucinado de todo lo que sabe, y le tengo por aquí. Bueno, Iván, bienvenido, y cuéntanos cómo se puede utilizar toda la inteligencia artificial para todos los datos que almacena blockchain. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, bueno, una pequeña introducción, como ya acabo de recibir. Efectivamente, soy el director académico aquí en el IE, lo que dirijo es toda la parte de Data Science en el formato Bootcamps. Entonces son estos formatos que básicamente son 11 semanas o 15 semanas, en los que, sin dejar tu trabajo, por ejemplo, en el formato part-time o el full-time, dando tu alma, hacemos que básicamente aprendas las necesidades, la programación, la visualización y tal, dando completamente todo tu tiempo para que en 11 semanas seas capaz de aprender y modelar tú mismo. La idea es que cada persona que sale del bootcamp es capaz de modelar por sí misma todos los 10 modelos más comunes de la industria. Así que, bueno, como comentabas, tenemos más información aquí. Cualquier duda, por supuesto, estoy abierto al final. Primero de todo, voy a hacer una presentación hoy que conecta bastante con el mundo del blockchain, porque blockchain generalmente lo que se hace es utilizarse para registrar transacciones, ¿no? Pero no se utiliza, o no es habitual utilizarse, para almacenar la información en sí. Es decir, en cada bloque lo que tenemos es solamente una referencia a una transacción que hay en otra base de datos, y en esa base de datos tenemos la información. Pero una vez tenemos esa información identificada, ¿qué podemos hacer con ella? ¿Cómo podemos trabajar con ella, ¿no? Una de las cosas más importantes que se suelen almacenar en la cadena de blockchain es el tiempo. Entonces, hacer modelos de predicción de tiempo o predicción de behavior o de comportamiento de nuestros clientes, por ejemplo, es algo muy habitual. Mi intención hoy es que algunos de vosotros tenéis más o menos experiencia en el mundo de Machine Learning o Data Science. Mi intención hoy es explicar el funcionamiento de, primero, qué es Machine Learning, y después veremos un ejemplo de qué es una red neuronal. Entonces, una red neuronal, mucha gente la tiene ahí como algo que debe ser muy difícil porque lo hace gente muy lista, efectivamente, pero también lo hace gente muy lista, pero en realidad no es tan complicado, ¿no? Lo que quiero hacer hoy es desmitificar un poco ese concepto para que todo el mundo sea capaz de al menos referirse a ello y entender para qué sirve. Vamos a funcionar con eso. Primero, ¿qué es el Machine Learning? Para entender qué es Machine Learning, vamos a entender primero qué es Learning. Learning es el concepto de aprender, ¿no? Entonces, nosotros como humanos aprendemos a partir de experiencias. Nuestro cerebro lo que hace es guardar unos ciertos data points, ¿no? Podría ser unas variables, digamos, la forma en cómo nosotros recordamos las cosas, y lo que hacemos es recordar la experiencia. A partir de una experiencia nosotros lo ponderamos cómo de importante fue esa experiencia para nosotros, estoy diciendo ahí medio matemático, medio humano, pero por ejemplo, un ejemplo de esto sería una experiencia de correr contra una pared, implica que si te das un golpe contra la pared, aprendes que esa es una buena experiencia para no volver a hacer, ¿no? Conceptualmente, eso es lo que nuestro cerebro hace, ¿no? Las personas cuando aprendemos a lo largo de la vida, al verdadero principio, no sabemos nada, ni siquiera entendemos la física, ¿no? Entonces, pero más adelante, a medida que empiezas a ver que una cosa si la empujas se cae, efectivamente vas aprendiendo a partir de esa experiencia. Eso es los humanos. ¿Qué hacen las máquinas? Nada.
Las máquinas no hacen nada. Lo único que hacen es if this happens, eso, es if not happens, that other. ¿No? Entonces, la idea es que las máquinas no hacen absolutamente nada, solamente siguen instrucciones. Tienen un montón de ifs uno al lado de otro, que después de una buena secuencia y bien programados, conseguimos cosas maravillosas, como hemos visto hoy en día, ¿no? Entonces, esto de Machine Learning, ¿cómo podemos combinar las dos cosas? Bueno, siempre intento utilizar un poco la referencia como si pensáramos en humano, cómo funciona, por ejemplo, un médico. Los médicos hoy en día no se pasan toda la vida teniendo experiencias de ver gente morir o ver gente curarse, lo que hacen es leer un libro, ¿no? Entonces, ¿ese libro qué es? Es un montón de datos acumulados a partir de muchos médicos anteriores que han analizado la situación y finalmente expuesto en ese libro la experiencia, ¿no? Entonces, traducamos esto a un concepto de Machine Learning. Machine Learning lo que consiste es, cogemos información que ha sido almacenada en nuestra base de datos, en años, por ejemplo, de datos o lo que sea, y utilizamos las variables que hemos almacenado sobre esa interacción con el cliente, por ejemplo, las llamadas del cliente o todas las compras que han hecho, utilizamos todas esas variables y tenemos algoritmos de Machine Learning que lo que hacen es buscar los patrones que se identifican en esos datos. Y por lo tanto nos permite utilizar la experiencia que hemos sido capaces de almacenar en esos datos para predecir un comportamiento. Es decir, la máquina sabría decirme no corras contra la pared, básicamente, ¿no? Perfecto, ¿queda claro? ¿Sí? Está... Muy bien, pues bueno, esto suena muy complejo y dices, claro, sí, pero ¿cómo hace esto una máquina? Bueno, en realidad las máquinas hacen muy pocas cosas y vamos a referirnos un poquito a la parte matemática. Primero, un pequeño repaso de lo que seguramente aprendimos en el colegio es la regresión, ¿no? La regresión es algo que todo el mundo tiene ahí atrás y que mucha gente la usa y mucha gente no la usa pero sabe que existe. Básicamente lo que significa es predecir un valor, ¿no? Es hacer un algoritmo que lo que hace es predecir un valor que es un número. Ese número puede ser, por ejemplo, el precio de una casa. Entonces es un modelo que predice el precio de una casa o un modelo que predice el valor de tu startup, ¿no? Sea lo que sea. Lo siguiente que puede hacer Machine Learning es clasificar. Es decir, tú le enseñas una foto y te dice ¿hay un perro o no hay un perro en esa foto? O le enseñas información de un cliente, este cliente te comprará el mes que viene o no te comprará el mes que viene, ¿no? Esos no son números, no es como el precio de la casa, 55 millones, una maravillosa mansión, sino que es básicamente una clasificación, es decir, sí o no esa persona comprará el mes que viene. Perfecto. Esos dos primeros es lo que llamamos supervised learning, ¿no? Es aquellos que tienen un objetivo en la clasificación o un objetivo en la regresión. Hay un valor, que en este caso es el precio de la casa, o si la persona me comprará o no comprará. Hay un target, ¿no? Estamos intentando predecir algo específico. Después está el formato en que no hay target. Por ejemplo, en el caso del clustering. Clustering es el mismo concepto que se utiliza en marketing. En marketing lo que se utiliza en clustering es agrúpame personas que se parezcan entre ellas, básicamente. Y por último, un último elemento que se da es lo que se llama Dimensionality Reduction, que es básicamente utilizar, por ejemplo, empresas de seguros tienen miles y miles de variables de los clientes, ¿no? Y entonces lo que hacen es utilizar reducción de dimensionalidad para conseguir encontrar aquellas variables importantes o identificar de alguna manera cuáles son un conjunto de variables que son más importantes que el resto y con eso y trabajar solamente con esas en vez de con modelos de miles y miles de variables que serían ingestionables para un humano. Perfecto. Pues sorprendentemente, después de haber oído todas las maravillas del Machine Learning que hace y el marketing nos ha convencido de miles y miles de cosas, todo el Machine Learning se basa en estas 4 cosas, ¿no? O sea, todo el posible Machine Learning que puede haber, o sea, el Reinforced Learning, que es este que aprenden solas las máquinas, los coches autónomos, utilizan combinaciones muy inteligentes de estos 4, ¿no? Efectivamente lo hago sonar muy sencillo, ese es mi trabajo, pero lo que hago es, lo que realmente sucede es que cuando hacen modelos, por ejemplo Tesla haciendo modelos de conducción de coches, lo que utiliza es, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga que girar mi volante a la derecha o a la izquierda? ¿Cuál es la probabilidad de a qué velocidad tengo que apretar el acelerador, ¿no? Todo esto son diferentes combinaciones que necesitan entender juntas para poder trabajar. ¿Perfecto? Muy bien, pues bueno, voy a hacer un último repasito. Lo que decíamos, la parte de regresión y clasificación, cuando hacemos problemas de regresión hay varios algoritmos que pueden hacerlo. El que decíamos, el típico conocido más fácil que todos deberíamos recordar de la escuela es la regresión lineal, pero puede ser muchas otras, ¿no? Puede ser regresiones de árboles de regresión, support vector machines, hay muchos otros algoritmos, entre ellos las redes neuronales, las artificial neural networks. También existe en la clasificación también muchos otros algoritmos, árboles de decisión, regresión logística, muchas otras. Y también la última os quiero destacar que es Artificial Neural Networks, ¿vale? Es decir, son concretamente un tipo de modelo que puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Veremos hoy cómo puede suceder eso. Esta presentación está pensada para que la podáis pedir después y recordarla dentro de 2 meses si os interesa, así que por favor sentiros libres de pedírmela o pedirla a la organización. Entonces, ¿qué es un Artificial Neural Network, ¿no? Pues un Artificial Neural Network es lo siguiente.
Básicamente vamos a hablar primero de lo que es una non-artificial neural network, ¿no? Una neural network normal y corriente, que son las que tenemos nosotros en nuestro propio cerebro. La idea de las redes neuronales intentan simular lo que pensábamos en el 1980 o así, que cómo funcionaba nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro básicamente tiene lo siguiente, que es tiene cada una de nuestras neuronas tiene lo que es el cuerpo de la neurona, tiene unas dendrites que lo que hacen es conectarse, perdonad que tengo todo el vocabulario en inglés, conectan y transfieren energía, ¿no? De unas a otras, lo que hacen es transferir electricidad o impulsos eléctricos que se conectan al cuerpo. Y una vez la neurona llega a un cierto límite, lo que hace es disparar a la siguiente. Es decir, nuestro cerebro lo único que hace es que las dendrites transfieren energía, si llegas a un cierto límite, disparas a la siguiente neurona, ¿vale? Ahí es como funciona exactamente nuestra biología, o como, bueno, hay un poco más de sofisticación, pero generalmente esta es la idea. Perfecto. Entonces, vamos a transformarnos esto a algo un poco más matemático y digital. Vamos a transformar al Artificial Neural Network. En este caso vamos a utilizar un poco de conceptos básicos. X1, X2 y X3 son neuronas. Ellas tienen unas dendrites, ¿no? Que son las flechas, que lo que hacen es transferir la energía a nuestra neurona principal que estamos analizando ahora, y lo que hacen es recibir una cierta fuerza, una cierta energía, y finalmente sumarla, como hemos dicho, ¿no? Si llega a un cierto límite, sumarla y expulsar un valor. Perdonad. Y entonces, una de las cosas importantes a recordar aquí es cómo aprendemos como personas, también cómo nuestro cerebro aprende, ¿no? Lo que hacemos en este proceso de aprendizaje, un niño que, por ejemplo, estudia música, lo que hace es, durante muchos años está estudiando música, y la parte del cerebro dedicada a la audición va desarrollando mejor las conexiones entre neuronas, ¿no? Entonces, las ramificaciones de neuronas que identifican el sonido se vuelven más ajustadas, y esta persona es capaz de diferenciar los sonidos mejor que yo, que no tengo ni idea de música. Entonces, lo que hacemos estas conexiones lo que hacen es ajustarse y volverse más potentes o menos potentes en función de lo que el cerebro de lo que el cerebro está intentando decidir, ¿no? Por ejemplo, me gusta la música, no me gusta la música, este tipo de cosas. Y lo único que hacemos es conectar los axones, que es las conexiones entre neuronas, hacerlas más fuertes o más débiles. En este caso, veremos cómo representamos esto desde un punto de vista más matemático. Perfecto. Como comentaba, básicamente vamos a aprender cómo funciona una red neuronal rápidamente, y tiene básicamente 4 partes o 4 conceptos principales que hay que entender. El primero es lo que llamamos la aggregation function, es decir, cómo la neurona agrega la información que proviene de las otras neuronas. Segundo, la activation function, es decir, una vez ya he recibido toda esa energía de todas las neuronas, ¿cómo lo hago para lanzar la información a la siguiente? Lo siguiente será la parte de la topología, es decir, cómo se conectan entre ellas, cómo están conectadas todas estas neuronas dentro del cerebro que estamos creando. Y por último, vale, está muy bonito todo esto que nos explicas, pero cómo hago que aprenda, ¿no? Este concepto de aprender, ¿en qué consiste? Veremos hoy un ejemplo. Vale, entonces, el más básico y el más fácil va a ser la función de agregación. Entramos aquí, veis la fórmula matemática, para todos los backgrounds, básicamente lo que hace es sumar lo que viene de las neuronas anteriores, ¿no? Entonces, suma la energía que me ha expulsado la neurona 1, 2 o 3 y la multiplica por el peso, ¿no? Por cómo de fuerte es ese axón, esa conexión con la neurona anterior. Nosotros como data scientists, lo único que podremos hacer es modificar ese peso, es decir, cómo quiero que le hagas caso a esta neurona versus a esa otra si eso sucede, ¿no? Entonces veremos cómo funciona eso. Lo siguiente que hemos dicho es la función de activación. ¿Cómo se activa esto? ¿Cómo reacciona la neurona una vez recibe la energía? Bueno, lo que hace es, como vemos, el interior de la fórmula, el interior del paréntesis, es lo mismo que teníamos antes, sumamos la energía de las anteriores, y lo que hacemos entonces es, en este caso, por ejemplo, si el resultado de sumar las entradas de energía es positivo, la neurona escupe un 1. Si es negativo, escupe un 0. Es simple, o sea, es como hemos dicho, el que hemos dicho antes del ejemplo de nuestro cerebro, ¿no? Si llega a un cierto threshold, a partir de ahí, la neurona se dispara, si no, no. Pero claro, esto es algo que solemos utilizar como ejemplo, y es el ejemplo más básico, porque es como que concebíamos que funciona nuestro cerebro. Pero no estamos limitados por eso, ¿no? Nosotros, como ya que tenemos matemáticas, podemos hacer lo que queramos, tenemos aquí, pues podemos hacer que la salida no sea solamente sí o no, un 0 o un 1, puede ser todos los valores intermedios, puede ser una lineal, puede estar saturada, y uno interesante, por ejemplo, es el tema de las gaussianas, que se utiliza, por ejemplo, en mercados financieros para identificar el momento en que hay que comprar y el momento en que hay que vender, ¿no? Es un ejemplo práctico, por ejemplo. Entonces, ¿queda clara la función de activación? ¿Sí? Solamente cómo escupe la energía en caso de recibir una cierta cantidad. Perfecto. La topología, esto no voy a entrar en mucho detalle, básicamente lo que hacemos es distribuir las neuronas por capas. Entonces, cada una de estas capas, vamos a buscar un ejemplo sencillo, sería los datos de entrada, pueden entrar, os podéis imaginar estos datos de entrada, lógicamente, como si fuéramos un Excel con columnas, ¿no? Entonces, cada columna sería una neurona de entrada, recibe una cierta información, y lo que hace es que cada una de ellas, hay una neurona que recibe información de cada una de las columnas del Excel, y con eso ya cada neurona se encarga de interpretar esa información.
Lo que veremos entonces es, en este caso es una single layer network, ¿no? Que veremos ahí datos que entran, hacen una simple operación, multiplican y tal, o sea, multiplican por el correspondiente peso y después tienen una salida, la I de salida. Esto, si lo dibujamos un poquito más matemático, es lo mismo que una regresión lineal. Una regresión lineal tiene pues una cierta entrada que multiplica por una constante y se suma, punto, ¿no? Pero bueno, aquí no quiero entrar en detalle de esto. También se puede empezar, por supuesto, a volver algo más complejo. En este caso sería, por ejemplo, tenemos los datos de entrada, tenemos la primera capa con serían 3 variables de entrada, por ejemplo. Tendríamos una segunda capa que se llaman hidden layers, y aquí es donde me gustaría disrumpir uno de estos conceptos de marketing que existen por el mundo, que es el mundo del deep learning. Muchos habremos oído de lo que es el deep learning y nadie tiene ni idea de lo que es, hasta que llegan a este momento y se dan cuenta que es la cosa más sencilla del mundo. Bueno, deep learning es cuando en vez de tener una hidden layer, tienes 2 hidden layers o más, ¿no? Cuando es una sola, se considera que es una regresión lineal, que es demasiado sencillo como para decir que es deep learning, pero cuando añades otra capa más de una hidden más, pasas a poder llamarlo deep learning. ¿Y por qué se llama deep learning? Porque es muy difícil, ¿no? Entonces, como es tan difícil, hay tantas combinaciones de pesos, lo que pasa es que es difícil para el humano interpretarlo, y al ser tan difícil de interpretar, lo que acabas haciendo es decir, mira, le damos deep learning y así nadie pregunta, efectivamente. Pero lo que acabó pasando, efectivamente, es que tenemos formas de evaluar cómo de bien o mal funciona el modelo al final, por lo tanto, si funciona mal el modelo, no me voy a fiar, por mucho que me digas que funciona y que se llama deep learning, ¿no? Perfecto. Muy bien, como comentaba, bueno, aquí tenemos la definición de deep learning y efectivamente tenemos pues varias capas, en este caso sería como podríamos hacer más de una capa de las ocultas. Entre ellas, recordad que esto es lo que hemos dicho al principio, cada pelotita, cada neurona, básicamente tiene unas ciertas entradas de energía, una función de activación dentro y escupe la energía a la siguiente por capas, ¿no? Entonces el resultado final sería nuestra neurona del final. Perfecto, vamos a ver un ejemplo un poco más práctico y más sencillo de entender. Esto estaba muy bien todo lo que os he dicho, pero hasta ahora siempre cuando lo explicaba, asumía que esos pesos de alguna manera ajustan bien, ¿no? Y predicen, pero eso no es cierto, porque cuando empiezas nadie sabe nada y la neurona es completamente estúpida. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. Para ello voy a utilizar vuestros cerebros y os voy a pedir durante un segundo que olvidéis absolutamente todo lo que sabéis. O sea, quiero que vuestro cerebro esté en el día 1 de vuestro nacimiento. Bueno, quizá ahí ya sabíais algo. O sea, nada. De vuestro cerebro no sale absolutamente nada. Y entonces vengo yo y os digo, perfecto, esto es una bicicleta. ¿Sí? ¿Todos claros? ¿Qué es esto? Muy bien. Entonces, ¿qué ha hecho vuestro cerebro? ¿No? Vuestro cerebro, o sea, vuestros ojos, lo que han hecho es intentar buscar algún tipo de patrón, algo que, vale, me dices que esto es una bicicleta, pues tendré que identificarlo de algún modo. Entonces, lo que hace es buscar, vale, pues unas ruedas, unos pedales, un manillar, un tal. Perfecto, ya entiendo, de alguna manera entiendo lo que es una bicicleta, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? ¿Y esto? ¿Cómo? ¿Y eso qué es? Es una bicicleta. Tú lo único que sabes es que esto es una bicicleta. De hecho, tu cerebro solo sabe el concepto de bicicleta. Tienes un problema, ¿no? Porque efectivamente no es capaz de separarlas, ¿no? Pero es que esto, si lo pensamos bien, a un niño pequeño también le pasaría. A un niño pequeño ve esto y dice, bicicleta. Y tú dices, no, esto es una moto. ¿Qué hace el niño? Intentar buscar la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que yo pensara que esto es una bicicleta y cómo lo separo de lo que tú me estás diciendo que es moto? Perfecto. Pues esto es lo que hace exactamente una red neuronal. Una red neuronal lo que hace es, perfecto, yo te voy a enseñar primero un montón de bicicletas y después un montón de motos y te voy a empezar a decir, perfecto, búscame qué identifica, qué para ti diferencia estas dos cosas. Tened en cuenta una cosa, en el mundo del cerebrito este que estamos intentando crear, en su mundo no existe nada. En el cerebro solamente existe el concepto bicicleta y le acabas de enseñar el concepto moto, ¿no? Entonces, como solo hay estos dos conceptos, es absolutamente imposible que el niño se confunda con, no sé, casa o persona, ¿no? Entonces, lo que realmente está buscando una red neuronal es cómo diferencio todos los ejemplos que tú me estás intentando enseñar. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Lo que veríamos es que la output layer, ¿no? La última neurona, la última capa, tiene una neurona que se encenderá y que queremos que el valor sea muy alto cuando le enseñas una bicicleta y otra que se encenderá cuando le enseñas una moto. Entonces, con esos dos conceptos ya tiene suficiente. Lo que nosotros hemos hecho es entrenar el modelo después de muchas motos y muchas bicicletas a solamente encenderse en una dirección o en la otra en función de cuál le estás enseñando. ¿Sí? Vale, esto que os acabo de hacer experimentar es lo que se llama backpropagation, ¿vale? Es el algoritmo de backpropagation. Entonces, lo que consiste es, primero hacemos una forward phase donde hago que os equivoquéis, porque entonces yo identifico en qué casos os habéis equivocado. Entonces, si yo ya os enseño 100 bicicletas y 2 motos y decís que todo es bicicletas, bueno, no está mal. De momento, bueno, he fallado un 2% de las veces, o sea, que eran bastantes, ¿no? Entonces era todo las motos. Perfecto, ahora cojo las motos, intento enseñarle a la red neuronal que identifique qué era distinto de esas dos en vez de decirme que todos son bicicletas.
Perfecto. Entonces, esta segunda fase se llama backward phase. En la backward phase, en la que empiezo a ajustar todos los pesos marcha atrás para asegurarme de que efectivamente consigo que la bicicleta, o sea, que identifiques uno versus el otro, no sepas capaz de separarlos. Esto suele ser útil que los datasets estén lo que se llama balanceados, ¿no? Que haya más o menos 50-50 de uno o del otro para que sea más fácil para el algoritmo, pero no tiene por qué. O sea, muchas veces intentas identificar si un cliente se te va a ir o no se te va a ir, pero claro, el 50% de tus clientes no se te van, ¿no? Entonces, y no quieres forzar eso para que aprenda tu modelo. Entonces, lo que acabas haciendo es decir, vale, pues intento balancear o quitar, o sea, entrenar la red neuronal con un dataset más pequeñito o con menos gente y tal para poder encontrar ese patrón y poder aprender. Perfecto. Pues, en realidad, hasta aquí es la presentación. Quería enseñaros solo un pequeño detalle, que es extremadamente sencillo aprender a hacer esto. Entonces, voy a enseñaros un ejemplo de una regresión lineal, de una red neuronal, en cómo, si fueras, por ejemplo, tuvierais almacenados en nuestra conexión, en nuestra cadena de blockchain, por ejemplo, tuvierais almacenadas todas las compras de cementos que ha hecho una constructora desde los últimos 10 años, ¿no? Y quisierais utilizar esos datos para poder predecir, esto es lo que podríamos hacer, ¿no? Imaginemos que tuviéramos esta información almacenada en un dataset, ¿no? En una tabla como puede ser un Excel, que cada row es cada una de las compras que se ha hecho, una vez ya extraído de la base de datos, ¿no? Lo que podríamos hacer ahí es transformar un poquito los datos, simplificarlos para que sea sencillo. Es que estoy yendo un poco rápido porque no quiero entrar en el detalle tampoco, cualquier duda, por supuesto, estoy abierto al final. Lo siguiente es entrenar el modelo. Existen librerías que hacen todo esto completamente automático para nosotros. Es parte de precisamente lo que enseñamos en el bootcamp, que no hace falta aprendérselo todo tú, hacerte tu código de toda la red neuronal, lo que tienes que aprender es utilizar muy bien las librerías, ¿no? Entonces lo que haremos nosotros, perdón, que se me ha adelantado. Entonces, lo que quiero demostraros es que este sería un ejemplo de la red neuronal, una vez entrenada, para aprender a identificar la fuerza del cemento, por ejemplo, el caso que estamos entrenando aquí. Y lo que os quiero enseñar es que con estas librerías, esta es la cantidad de código que necesitas, ¿no? Entonces, de hecho, estoy instalando el paquete, estoy cargando la librería y ya puedo utilizar directamente red neuronal. La última línea es dibújamelo. O sea, que efectivamente esto está automatizado hasta este punto. A partir de aquí empieza el juego del data scientist a decir, vale, espera, es que necesito que tenga más performance, que necesita más neuronas, más tal. Empiezas a ajustarlo y ahí está el trabajo del data scientist, que por eso seguimos necesitando creatividad humana para esto. Pero efectivamente, ya hoy en día está automatizado lo suficiente como para que, hey, pruébalo todo y dime qué tal te ha ido, ¿no? Que es un poco la lógica que utilizamos en el bootcamp. Perfecto. Bueno, pruébalo todo, o sea, de forma inteligente, pero efectivamente. Entonces, esto quedaría, bueno, lo que quería demostrar, bueno, una cosa que quería enseñaros aquí es que en este caso ha tardado 0,44 segundos y ha tardado 1200 backs and forwards. ¿Recordad el backpropagation que hemos hablado? Le ha enseñado, le ha dejado equivocarse y le ha corregido 1200 veces. Y esto básicamente es una red neuronal muy sencilla, tiene la entrada y una sola neurona en la primera capa. Entonces, ¿esto qué nos da? Pues una correlación de la realidad de los datos reales con los datos que nosotros hemos predecido del 71% y tenemos un 0,018% de error. Bueno, relativamente pequeño, pero esto está en la escala de dureza del cemento, del cual probablemente no tengamos ni idea. Pero bueno, es un punto de referencia. Lo siguiente es, vale, ahora voy a hacer lo mismo, pero en vez de hacerlo con una sola neurona, voy a hacerle 5 neuronas. Y con esas 5 ya vemos que el tiempo pasa a 6,2 segundos. Aquí empieza a haber un tema de, estamos hablando de, es la misma máquina, da igual cuál fuera la máquina, ¿no? Pero conceptualmente lo que entiendo es que aumenta mucho la complejidad del cálculo. ¿Y por qué aumenta mucho? Porque efectivamente pasa a 24.000 backs and forwards intentando ajustar los pesos para todas las neuronas, ¿no? Entendemos que esto lo que hace es, efectivamente, la máquina tiene que estar probando y enseñando muchas más veces hasta que ajusta adecuadamente todos los pesos o lo mejor que puede. Entonces, después de haber hecho este pequeño cambio, lo que puedo enseñar es que, mira, tenemos bueno, esta es la predicción y vemos que hemos pasado a 0,81, tenemos un 71 antes de correlación, a 0,81 en la parte de correlación y en vez de 0,018 estamos en 0,013. Tenemos un cambio muy pequeño y no es que nos hayamos esforzado mucho, pero efectivamente vemos que tiende hacia mejorar y si le dedicáramos tiempo y cariño, efectivamente mejoraríamos mucho el resultado. Aquí no entramos en los detalles, esto quedarán las slides para vosotros si queréis. Las fuerzas y las debilidades de estos mundos, la principal debilidad que tienen es la complejidad que hay dentro del modelo, que es antes cuando hacías una regresión lineal tú podías mirarte las variables y entender qué estaba pasando. Aquí es tan complejo que acabas perdiendo el tiempo intentando mirarlo. Esto, bueno, como decía, soy el director académico en el Instituto de Empresa de este tipo de programas. Tenemos programas muy intensivos, tenemos formato full-time y formato part-time por si no podéis dejar vuestro trabajo. Y entonces os invito a que me preguntéis cualquier cosa, por supuesto, e información que tenemos ahí puesta para vosotros. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, por supuesto.
Ha sido sencillo, claramente. Perdonad por la velocidad, creo que valía la pena llegar al final. Bueno, muchas gracias, Iván. Cuando no preguntas es porque sabes muchísimo y nosotros de blockchain estamos... Al contrario. Bueno, el siguiente slot va a ser bastante breve, 5 o 10 minutos, y luego ya tendremos aquí para tomar algo todos y poder hablar. Y bueno, tenemos aquí a Pablo Casadío, que creo que se levante. Además, bueno, me hace bastante ilusión que esté aquí porque es profesor del IE, es amigo mío. Cuando le metí en el lío de Bit2Me, él estaba en la dirección de Otis y bueno, digo que le metí en el lío de Bit2Me porque le dije, oye, blockchain va a cambiar el mundo, ¿no? Y él se estaba yendo de Otis. Entonces, creo que su función ha sido bastante interesante y me gustaría que la pudiera contar lo que hace. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como contó José Luis, parte de mi tiempo, a mí siempre me gustó mucho la educación, entonces siempre parte de mi tiempo, hace ya 7 años, que un 10% de mi tiempo lo dedico a dar clases en el Instituto de Empresa, en esta casa, así que lo cual estoy muy contento de poder estar aquí, también con el Lab, poder comentar estas cosas. Yo estoy muy involucrado en la parte de finance, siempre un poco mi background es 100% financiero, y doy clases de valoración de empresas y de microfinanzas en los programas de Master in Finance, Executive Master in Finance, Global Master in Finance, MBAs, aquí de la casa, ¿no? Entonces, bueno, por eso empecé por la autenticidad, porque a mí me gusta cuando podemos conectar varios proyectos a la vez y que todo sume, así que espero que todos vosotros hoy hayáis aprendido un poco. Lo mío no es Machine Learning, es Human Learning, así que Iván, muy bueno tu charla. Pero la idea aquí es focalizarnos un poco, vamos a hablar un poco de emprendimiento, el IE justamente somos muy fuertes en emprendimiento, entonces me parece que la charla de ahora van a ser 5 o 10 minutos, de una charla breve sobre emprendimiento puro y la parte que nunca entendemos o que es más oscuro para todos, que es el mundo de las finanzas en las startups y en las pymes también, ¿no? Entonces a partir de aquí, del IE y del Lab, en el Lab me gusta, llevo la parte financiera y además tengo mi empresa que es Philos Global, donde hacemos temas de estrategia y finanzas para startups, ¿vale? Pero bueno, poniéndonos un poquito, siempre, no sé cuántos de vosotros tenéis mucho background en finanzas, pero es cierto que se ve que en muchas startups, de acuerdo a nuestra experiencia, lo que podemos ver es que la mayoría de startups siempre las crea, ¿no? Sobre todo las tecnológicas, un CTO, luego tienes a alguien de marketing, que empresa su startup relacionada con el mundo del marketing normalmente, alguien de operaciones, pero lo que son los perfiles financieros suelen crear empresas fintech, de real estate y de seguros. Normalmente ese perfil siempre está muy relacionado con ese tipo de startups. Entonces, ¿qué pasa? Hay un gran problema cuando para todo el resto de sectores necesitan dinero. Y la realidad es que muchas startups se acuerdan de la parte financiera cuando quieren ir a buscar inversores. Y muchas veces es tarde. Yo le llamo que es como una black box, y siempre me recuerda a una imagen particular, que es esta, ¿no? Siempre el financiero, como antes justo hablaban, siempre es, no sé si habéis visto esta película, pero siempre veo como el lado oscuro de la fuerza la parte de la finanza, ¿no? Es bastante oscuro, es un poco coñazo por momentos, el rol del CFO nunca está claro, siempre se suele tener alguien en contabilidad, alguien administrativo, no, tengo mi asesor externo que me presenta los impuestos, y muchas veces nos olvidamos de que esto para mí es una parte vital en cualquier empresa. Yo en las multinacionales donde estuve, que estuve en Price, en Ernst & Young, en Sardoya Otis también, siempre estas consultoras y estas empresas IBEX 35 tienen un perfil muy fuerte en finance, ¿no? Porque es lo que al final te ayuda. Siempre digo que el finance es como la mano derecha del CEO, ¿no? Es el quien le tiene que acompañar a tomar las mejores decisiones y que no solo se quede en tener el que me presenta los impuestos o el contable que paga las facturas y cobra, ¿no? No sé si veis esta imagen aquí, si os recuerda alguna película en especial. No sé si habéis visto Matrix todos. Yo siempre digo que en el mundo de las finanzas es el momento adecuado en cuanto te enteras de que, oye, tengo que hacer algo con mi startup. Necesito dinero y no mañana, sino que son procesos largos de 4 o 5 meses. Entonces es bueno verlo con visión y con antelación. Porque para ir a buscar dinero tú tienes que ir y convencer a un inversor. Y para convencer a un inversor no le vas a convencer solo con una idea, ni solo con un producto que se está haciendo. Le vas a convencer con la realidad. Y la realidad es que tienes que estar monetizando y al menos haber generado €1. Eso es lo ideal, ¿sí? Y luego empezar a medir. Entonces yo siempre digo que tenés 2 opciones. Tomarte la pastilla azul o la roja, ¿no? En el caso de la película,
te podías tomar la azul y seguir en tu mundo feliz, y la pastilla roja es tomártela y ver la realidad. Y decir, esto hay que mejorarlo de alguna manera, ¿no? Siempre hablando de mi startup o mi pyme, que las pymes también tienen mucho ese problema, y hay que recordar que el 90% del tejido industrial español son pymes, no son las IBEX 35, ni las cotizadas, ¿vale? Yo os animo siempre a tomaros la pastilla roja y ver la realidad. Este es un número que os llamará la atención, o no, la famosa regla del 80-20. En el mundo del emprendimiento era el 90-10, antes los últimos 10 años que han sido bastante buenos para el emprendimiento español, la regla se cumple desde el 80-20. El 80% de las startups no llegan a los 3 años de vida. No llegan a los 3 años de vida, ¿sí? Como mucho 4 años, con sus propios bolsillos, ahogados, hasta que al final deciden los emprendedores o empresarios, ¿no? Ahora se ha puesto de moda la palabra startup y emprendedores, pero al final son empresas y empresarios. ¿Y por qué fracasan? Nosotros, bueno, hemos hecho un análisis, ¿verdad? Hemos medido unas 50, 70 startups y vemos que, no sé, al menos he logrado identificar 5 causas principales de por qué fracasan las startups, ¿sí? Una es el equipo, por supuesto, y la ejecución del proyecto en sí. Otra es la idea. La idea muchas veces no encaja. El modelo de negocio, que puede ser no escalable, ¿sí? Acá hablamos sobre todo en startups y proyectos tecnológicos, ¿no? Como ser de blockchain, inteligencia artificial, machine learning, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos el funding. Por supuesto, cuando hablo de finanzas siempre hablo del tema funding. Y la quinta pata, y no menos importante, es el timing. Hay muchas startups que no llegan en el momento adecuado. Lo hacen todo bien, pero simplemente no llegan en el momento adecuado. Es decir, que el consumidor final no está preparado para consumir ese producto. YouTube tuvo un éxito brutal desde que salió. 4 años antes de lanzar YouTube, había otra empresa, no sé si la conocen, se llama Z.com. Es el mismo producto, era lo mismo, ofrecieron lo mismo, pero todavía no había tanto banda de ancha para poder ver videos de buena calidad. Y fracasaron, les fue mal. Habían levantado dinero, tenían un equipazo, simplemente que la humanidad no estaba preparada para afrontar ese proyecto todavía, ¿no? Acá hay otro número importante, el 30%. 30% significa que, al menos en España, el 30% de las startups fracasan por la parte financiera. 2 cosas, o se quedan sin fondos o lo gestionan mal. Sí. Entonces, eso también me parece algo importante a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, ese 80%, un 30% fracasan por esto. ¿Qué proponemos? Habéis escuchado muchos de vosotros hablar del modelo Lean Startup, ¿sí? El modelo Lean Startup se basa en lo que es el Lean Manufacturing, en lo que era antiguamente la fábrica. Empezó en el modelo Toyota, pero no tenía ese nombre todavía para aquel entonces. Y esto se trata de construir, medir y aprender. Esto funciona mucho para producto, ¿no? O sea, construimos algo, lo lanzamos, medimos y aprendemos. Y así constantemente. Se utiliza mucho en marketing. No soy especialista en marketing, pero se utiliza muchísimo para lanzar las campañas online, ¿no? Oye, pero vemos, gastemos poco dinero, vemos si la gente compra lo que estamos vendiendo, está interesada, y aprendemos sobre la propia experiencia, ¿vale? Pero también se puede aplicar a finanzas, ¿vale? Y que hay que construir mínimo en cualquier startup o proyecto estas cosas. Tenemos que tener un plan estratégico, ¿sí? Un plan estratégico no hablo a largo plazo, porque hoy en día en las tecnológicas es que 5 años es mucho. Con tener 2 a 3 años es suficiente. Hablamos de un modelo de ingresos, ¿sí? Un modelo de ingresos, de cómo vamos a monetizar. Es vital. Proyecciones financieras. Y aunque muchos inversores digan, yo de lo que más me fío es del equipo, porque yo mismo soy inversor, mismo me han preguntado a mí, oye, lo importante es el equipo, pero nosotros tenemos que tener, para poder tener métricas, tenemos que conocer nuestra realidad. Entonces, hagamos proyecciones financieras. No nos flipemos, hagamos algo realista. Prefiero ser conservador, ¿sí? Pero hagamos, sepamos qué queremos vender y a dónde queremos llegar. ¿Sí? Sobre todo para los gastos también, no solo los ingresos, los gastos, qué dinero vamos a necesitar. ¿Sí? Y por tanto, todas estas 3 cosas nos van a llegar a los KPIs. Tenemos que ver cuáles son los principales 10 KPIs de nuestro negocio, que cambiará de acuerdo al sector, de acuerdo al tipo de empresa que sea, ¿vale? Pero tener esos KPIs es vital. Y eso no lo puede hacer el contable que tenemos atrás o el tercero quien nos presenta los impuestos. ¿Sí? Está bueno generar ese conocimiento en el equipo, ¿vale? Preparar los KPIs. ¿Por qué? Porque todo esto al final nos va a dar una valoración.
Que la valoración en startups, dependiendo si es una startup en fase seed, la valoración a mí en lo particular me da prácticamente igual. Si es una startup en una fase de early stage o ya crecimiento consolidado, pues empieza a ser algo más interesante, ¿sí? Una vez que tenemos todo eso, hay que empezar a medir. Esos KPIs no son solo financieros, como vamos a ver ahora más adelante. Hay KPIs en marketing, hay KPIs en todas las áreas, en recursos humanos. Eso da igual, si digamos 5 en la empresa, 10 o 20 o 50, todo suma. Y hablo de un Lean Finance muy básico, no necesitamos hacer la gran inversión, ni hacer gráficas muy bonitas, espectaculares. Quiero la realidad, quiero 6 datos, nada más ni nada menos. 10 datos, que si no es cada mes, será cada 3 meses. Tengámoslo y consideremos que es súper importante porque cuando venga el inversor me lo va a pedir, pero seguro, se van a fiar del equipo y de la atracción que tenga la empresa. ¿Sí? Y sobre eso mismo, una vez que medimos, aprendemos. Entonces aprendemos por cada una de las métricas. Oye, mira, no, está bajando el interés en, no sé, los followers que tenemos en Instagram no están subiendo, ¿por qué? Y podemos ir analizando ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Cuáles son las métricas, un poco en empresas tecnológicas, las más importantes? La atracción, que es la final por parte de marketing, eso podéis encontrar muchísima información en internet sobre esto. A mí me interesa muchísimo el churn en temas de marketing, que son los usuarios que perdemos, que se dan de baja, el lifetime value, ¿no? Cuánto dinero me va a dar cada cliente, descontándole el coste de adquisición del cliente, ¿sí? Los usuarios registrados que tengamos y demás. Temas de finance puro, para mí el más importante es el cash burn rate, ¿sí? El primero que está escrito ahí, ¿vale? Y es sentido común, es cuánto dinero tengo en caja, cuántos son mis gastos mensuales, suponiendo que no voy a tener más ingresos, ¿cuánto tiro? ¿Qué tiro? ¿2 meses? ¿4 meses? ¿6 meses? Esto es importante porque es la previsión que yo tengo que tener para ir a buscar inversores. ¿Sí? A mí me han llegado muchísimos casos de no, búscame inversores. Bueno, vale, ¿qué tienes? No, nada. Bueno, ¿y qué hago? ¿Magia? ¿Qué hago? ¿Le mentimos al inversor? Hay cosas que no está bien hacerlas. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, ¿vale? El cash burn rate para mí es métrico. Y eso simplemente es dividir la tesorería con los gastos que tenemos. No hay más. Es muy fácil de hacer. Los ingresos, el break-even point, cómo voy con eso, cuándo voy a llegar. El análisis de working capital. El working capital está relacionado con el cash burn rate. El working capital es el capital de trabajo. Muchas empresas online tecnológicas cobran una comisión, cobran sus ingresos inmediatamente. Hay empresas que no, que cobran a los 30 días, a los 60 días. Si yo tengo sueldos que pagar cada 30 días, puedo tener un desfase. Si cobro a 60 y pago sueldos a 30, tengo que financiar mi empresa durante 30 días. Eso es un working capital, el dinero que necesito para que la empresa siga funcionando. ¿Sí? ¿Cómo está relacionado eso con el ciclo medio de maduración? Es todo el ciclo entre que produzco algo, imaginaros una empresa que produce, entre que empiezo a producir y cobro el primer euro. Todo ese periodo que tarda es el ciclo medio de maduración. ¿Vale? Y luego están los ratios contables, ¿no? La facturación, el margen bruto, la rentabilidad sobre los activos, la rentabilidad sobre los resultados. ¿Vale? Me interesa a mí mucho ver los salarios sobre las ventas. ¿Sí? Muchas startups, muchísimas, en cuanto quieren conseguir la financiación o firman, te dicen, vale, hay que fichar a alguien de marketing. Hay que fichar un growth hacker porque no tenemos ni idea cómo hacemos ahora para hacer exponencial esto. Un growth hacker. Luego sí, alguien más en finance. Sí, 2 más en operaciones. Y al final conseguís tu 1.000.000 de euros y terminaste fichando 10 personas que en un año te has gastado la mitad del 1.000.000 de euros. Y no has monetizado todavía para poder escalar la empresa. ¿Por qué? Porque otra parte muy importante, hostia, esto no se ve muy bien, ¿no? Esto, el human experience no ha ido muy bien aquí. Te he dicho, mira que te he dicho, mira que se puede ver mal. Bueno, acá he hablado de la valoración. Otra cosa que tienen que hacer para mí en la parte financiera, estratégica, es pensar cuál va a ser la salida de esta empresa. Hoy tenemos una startup, ok, vale. ¿Cuánto tiempo queremos que esta startup esté funcionando? 6, 7 años, vale. ¿Cuántas rondas de financiación necesitamos? 1 cada 2 años, pues van a ser 3 rondas. Pero es que hay que pensarlo así, hay que pensar primero en el resultado que queremos y luego ahí hacia atrás. Cuando en realidad la gente, y yo mismo también lo he hecho, tirás como podés. Con los recursos que tenés, con el tiempo limitado que tenés. Pero es importante ver este horizonte, ¿no? Decir, a 6 años van a ser 3 rondas cada 2 años. Si conseguimos este dinero en las 3 rondas, la valoración debería ser tan alta, tengo que vender tanto.
A mí me gusta muchas veces hacer ese ejercicio y lo recomiendo siempre, porque los inversores también lo hacen. El que te da 1 millón de euros por el 20% de la empresa es porque quiere hacer un por 10 y quiere cobrar 10 millones de euros por el millón que puso. ¿Cuándo? En 4 años. Y os lo dicen así directamente. Es lo que buscan. Entonces, podemos adelantarnos nosotros un pequeño paso y hacerlo nosotros mismos, ¿vale? Acá hablaba de los métodos de valoración. Tampoco es verdad que no era tan necesario entrar ahora en detalle, pero hay 6, 7, 8 métodos de valoración distintas. A los inversores a algunos les gustan más, a otros les gustan menos. ¿Sí? A mí me gusta mucho el método del Venture Capital, porque es lo que los Venture Capitals utilizan. Luego está el método del DCF, un flujo de fondos descontado. Un flujo de fondos descontado, un flujo de fondos son las proyecciones que comentamos antes. Luego lo que se le hace a esas proyecciones es descontarles, se las castiga un poco por el riesgo que pueda tener esa startup, ¿vale? No es más que eso, y se pone un precio, ¿sí? Métodos de evaluación, es importante hablar de que hablamos del valor de tu startup. Pero luego al final este es un juego de oferta y demanda. Tú puedes ponerle valor a tu startup, el valor que quieras. Si del otro lado hay alguien que compra, se transforma en precio. ¿Sí? Yo puedo decir, mi startup vale 500 millones de euros. Si del otro lado nadie me compra por 500 millones, es que no termina siendo el precio de 500 millones. Ahora viene Google y me compra por 500, fenomenal. Oye, pues el precio de mi startup ha sido 500 millones. ¿Vale? Entonces no es lo mismo valor que precio. ¿Sí? Yo le puedo poner mucho valor a un proyecto mío porque es mi hijo, porque lo hice, porque lo trabajé mucho. Pero el precio luego es otra guerra distinta. ¿Vale? Entonces, si creo que si hacemos todo esto, el equipo tira. ¿Vale? Y es un trabajo entre todos, lo de los KPIs, las métricas. Es bueno tener a alguien financiero fuerte en el equipo, si no, siempre tenemos a un conocido que nos puede ayudar, y si no, mismo nosotros viendo en internet podemos encontrar cualquier tipo de cosas. ¿Vale? Otros casos para las finanzas, que alejándome de las startups, esto es un poco lo que hacemos en Financieros Sin Fronteras, es una ONG del Instituto de Empresa, con la cual colaboro, y hacemos proyectos para ONGs en África, les buscamos capital. ¿Y qué hacemos? Alumnos nuestros nos ayudan, viajan a África durante 15 días, recolectan datos y se les ayuda en la parte financiera y en otras áreas también, ¿vale? De las ONGs para que mejoren. O sea, cuando hablamos del mundo de finanzas no es solo las startups, aplica a cualquier tipo de industria, ¿vale? Esto es un proyecto, la verdad, que es muy, muy bonito y muy social. Más cosas, y para terminar, hablemos un poco de finanzas personales. Esta película la tenéis, ¿no? ¿Sí? ¿Alguno no la vio? A mí me parece una película fascinante, ¿no? Forrest Gump. No me gustó la primera vez que la vi, pero me resultó fascinante. ¿Por qué? Porque es la historia de un empresario, de un emprendedor, de una persona que no sabía ni qué quería hacer de su vida, que al principio empieza a correr de muy chico, empezó a hacer un montón de actividades, de golpe se para, se pone a pensar, tenía muchos seguidores, tenía un equipo detrás que le seguía, luego se pone a hacer otros negocios, que se termina vendiendo camarones, hasta que un día su socio, o sea, al final lo importante que es trabajar en equipo, su socio le envía una carta y les dice, oye, pues he recibido una carta de una empresa muy interesante y creo que tenemos la vida resuelta. ¿Sabéis cuál es esa carta que recibió? Bueno, pues la carta que recibe en la película es de Apple, ¿no? Su socio, el teniente Dean, creo que era, había comprado acciones en Apple. La película salió en el 1995. No sé cuántos de nosotros, los que somos más grandes, habían comprado en ese momento acciones de Apple. O a alguno se le ocurrió ir a analizar, a ver qué era esta empresa. La realidad es que en ese momento las acciones estaban en $30. Si hubieras invertido $3.000, luego hubo una serie de splits. Splits es cuando la acción se divide en dos sin perder valor. ¿Sí? Entonces en el 2005, con los splits, hubieras tenido 400 acciones de Apple. Y el último split, que fue en el 2014, que fue por 7, hubieras tenido 2.800 acciones. Al precio del día de hoy son $680.000. No sé quiénes de aquí, en su momento, se nos ocurrió buscar en la prensa e invertir en esta empresa puntera, que en ese momento no la conocía casi nadie. Es un tema, una línea en tema de finanzas personales que a veces hay tanta información en la prensa que nos perdemos. Y tantas tecnologías que nos perdemos, pero no perdamos el foco en que, además de ganar dinero, pues lo podemos pasar bien, ¿no? Entonces este es un increíble ejemplo de Apple, ¿no? Como alguien invirtiendo en el año 95 hubiéramos tenido un 23.000% de rentabilidad. ¿Vale? Y dicho esto, gracias por el tiempo, gracias José, gracias Sí, gracias a todos por venir. Y le cedo la palabra a José Luis. Cualquier pregunta estoy por aquí, ¿eh? Perdón.
Quería el aplauso, quería el aplauso. ¿Alguna pregunta? ¿No? Oh, genial. Yo, ya para terminar, nada, nuevamente agradeceros a todos por venir. También agradecer a Streaming 10 por grabar el evento, que está en streaming y miles de personas lo ven después. Para que os hagáis una idea, en el último que estuvimos, y estuvo hablando Miguel de Tutelus, lo vieron más de 53.000 personas. Tenemos en la cocina de NWC10 Lab muchas cosas. Tenemos ahora un proyecto que voy a soltar una patita. Todo el mundo habla del fraude en la publicidad y tenemos una solución que creemos que va a ser muy rompedora y bueno, os lo iremos contando en más meetups como este. Muchas gracias y ahora tomaremos algo aquí todos. Gracias.